Antes de comenzar con la explicación, te recuerdo que la información no está ordenada por relevancia y que cada punto es importante de conocer. El procesador se encarga de recibir, manejar y enviar la información necesaria a cada componente de la computadora para que estos funcionen correctamente. Se le llama CPU, lo cual significa Central Processing Unit, y como ejemplo sencillo se podría decir que el procesador es el jefe de una empresa. Él recibe la información de sus trabajadores, que serían los componentes de la computadora, y luego da órdenes. Las personas suelen llamar a la computadora completa CPU, algo muy equivocado ya que el CPU es el procesador y este es solo uno de los varios componentes que forman a la computadora completa. Existen dos grandes empresas fabricantes de procesadores, que son Intel y AMD. Ambas poseen actualmente mucho reconocimiento debido a sus actuales y potentes procesadores. Los procesadores poseen en su interior, o más bien en el interior de su chip, los núcleos y los hilos, que también suelen ser llamados subprocesos. Para explicarlo de forma sencilla, los núcleos son físicos y los hilos son lógicos. Los núcleos son los encargados de recibir y procesar toda la información contenida en la memoria RAM, mientras que los hilos son la capacidad que tienen los núcleos de dividirse el procesamiento de la información. Básicamente cada núcleo se divide el trabajo en la cantidad de hilos que posea. Actualmente solo existen procesadores con un hilo o dos hilos por núcleo. De esta forma el trabajo de cada núcleo se divide y se trabaja de forma mucho más eficiente. Las personas que no están muy enteradas suelen pensar que mientras más núcleos tenga un procesador, mejor será el mismo, y aunque no es del todo correcto, la respuesta correcta sería depende, ya que al menos en videojuegos actualmente no usan más de 6 u 8 núcleos en adelante, y seguro te estarás preguntando, ¿para qué entonces existen procesadores que tienen hasta 64 núcleos y en videojuegos solo se usan, como ya dije, cuando mucho de 6 a 8? Bueno, la respuesta es que no solo existen los gamers, también existen los diseñadores profesionales, los cuales necesitan mucha potencia para llevar a cabo su trabajo lo más fluido posible. Estos procesadores también son utilizados en servidores, que también requieren mucha potencia. El procesador, debido a la energía eléctrica que necesita para funcionar, puede llegar a alcanzar altas temperaturas que acortan su tiempo de vida, o en el peor de los casos podrían llegar a quemarse, por lo que necesita otro componente que disipe el calor bajando sus temperaturas y manteniéndolo fresco. Este componente es el disipador, el cual también tendrá un video en este canal dedicado a explicar sus funciones y los tipos que actualmente podemos encontrar en el mercado, así que deberías suscribirte. Los procesadores poseen un término llamado frecuencia, que mide la velocidad que alcanzarán estos mismos en las tareas que realicen. Este término se expresa en GHz. Existe un término que suele ser proporcionado por los fabricantes de procesadores. Este término es el TDP, que significa Thermal Design Power. Este suele confundirse con la cantidad de energía que el CPU necesita para funcionar, lo cual no es así. Realmente el TDP nos indica la cantidad de energía térmica que el CPU puede generar en actividades intensas. Esto ayuda a escoger con mayor precisión un disipador para nuestro procesador, ya que los fabricantes de disipadores también suelen integrar este término en sus especificaciones, para que los usuarios sepan la cantidad de energía térmica que el disipador es capaz de manejar. Antes de comprar un procesador siempre se debe de tener en cuenta que el mismo sea compatible con el socket de la placa madre. Básicamente el socket es aquello que indica que tu procesador va a encajar en la placa madre. Hoy en día existen diversos sockets, tanto de parte de Intel como de AMD. Esto es algo de lo que te debes percatar para así no terminar comprando un procesador que no va a encajar en tu placa madre debido al socket. Para saber esto solo tienes que buscar las especificaciones de tu placa madre y buscar los sockets que soporta la misma. Luego buscar en las especificaciones del procesador que te quieras comprar y buscar el socket al que pertenece y listo, sabrás si es compatible o no. Otro tema es que si el socket de tu procesador es el mismo que el de tu placa madre, no exactamente significa que sean compatibles aunque el procesador encaje en ella, ya que si bien los sockets son iguales, las placas madre pueden soportar o no un CPU dependiendo de la gama y la generación. Esto mismo se encuentra en las especificaciones de la placa madre. Hasta ahora los procesadores se han lanzado en gamas y generaciones. Intel posee actualmente 9 generaciones para sus procesadores Core y posee 4 gamas, que son los Intel Core i3, que se consideran de gama baja, Core i5 de gama media y Core i7 e i9 de gama alta. Evidentemente, mientras más alta la generación, mejor es el rendimiento del procesador. Por otra parte, AMD posee sus procesadores Ryzen, que cuentan con 3 generaciones y también 4 gamas. Ryzen 3 de gama baja, Ryzen 5 gama media y Ryzen 7 y 9 de gama alta. También debes de estar seguro de si el chipset de tu placa madre soporta un procesador.
Para esto igualmente debes ir a las especificaciones de tu placa madre y encontrarás si esta soporta tu procesador. El chipset se encuentra en la placa madre y se encarga de conectar componentes esenciales como el procesador y la tarjeta gráfica para así aumentar la rapidez de la comunicación entre ellos. En resumidas cuentas, el chipset indica la gama de tu placa madre. Existe un proceso para aumentar las frecuencias del procesador, lo cual aumenta el rendimiento, esto aumentando a la par el voltaje que necesitará este para lograr funcionar a dicha frecuencia. Este proceso se llama overclock, pero por más genial que suene no es tan sencillo y hay que aprender más sobre la BIOS de la placa madre y sus términos. Esto sumado al aumento de temperatura que puede tener el procesador debido al aumento del voltaje hace que no muchos intenten hacer overclock a su procesador. La unidad principal de un procesador son los transistores, los cuales a día de hoy no se podrían ver si no existiesen los microscopios electrónicos. Los transistores funcionan dejando o no pasar la energía a través de ellos. De esta forma emulan el comportamiento de ceros y unos como en código binario. Los procesos de fabricación de los procesadores determinan cuán pequeños serán estos transistores, para así meter más de estos en su interior. Recuerden que mientras más pequeños sean los transistores, más eficientes son, más barato se vuelve la fabricación del procesador y menos energía consumen. Aunque actualmente existe un problema con esto de hacerlos más pequeños, puesto que están en dirección hacia los 5 nanómetros. Sí, así de pequeños. Sin embargo, este término se ha vuelto solo marketing en los últimos lanzamientos de procesadores y se están buscando nuevas formas de expresar los procesos de fabricación de una forma mucho más realista. Existen significados en los nombres de los procesadores, sean de Intel o AMD. El primer número indica la gama, ejemplo, Intel Core i9, sería gama alta. Luego aparece un número como este, 9900K. El primer número indica la generación, por lo que tendríamos un procesador de novena generación. Los otros tres números, mientras más altos sean, más rendimiento otorgará el procesador. Y finalmente las letras. Existen CPUs que tienen una letra al final de su nombre. Esta tiene un significado también. Estas son las más comunes, el resto las están viendo en pantalla. Si termina en la letra K significa que el procesador está desbloqueado para hacer overclock, ya que no todos vienen desbloqueados. Esta letra aparece solo en procesadores de Intel, puesto que todos los procesadores de AMD vienen desbloqueados de fábrica para realizar dicha acción. Si terminan en G, significa que el procesador viene con gráficos integrados, esto para procesadores de AMD. Si termina en X, significa que el procesador ya posee un máximo rendimiento posible sin la necesidad de hacer overclock. Y bueno, con esto finalizamos el video. Les recuerdo que pueden suscribirse, ya que para el próximo video vamos a hablar sobre todo lo necesario de conocer sobre la memoria RAM. Recuerda que puedes plantear tus dudas o ideas para algún video en la caja de los comentarios, así que nos vemos hasta la próxima. Chao.